Amigos y amigas, muy buenas tardes. Qué gusto saludarles a través de Info Zamora y el programa Contrapunto en este día lunes, iniciando la semana, como siempre, con importantes invitados. Estamos dando la cordial bienvenida a nuestro invitado de hoy, el concejal del Cantón El Pangui, el ingeniero Wilson Arias, a quien le damos la cordial bienvenida y le agradecemos por haber aceptado esta entrevista, ingeniero. Qué gusto poder conversar con usted sobre un tema bastante interesante durante estos últimos días. Conocíamos de que se había cambiado la ruta del cobre, principalmente desde el sector de Tundaime, se estaba tomando una ruta alternativa para llegar hasta el puerto de Guayaquil. Esto en virtud de que decían se está cobrando demasiados impuestos a los transportistas. Sin embargo, también se ha dado a conocer de que en otros cantones de las provincias de Morona, Santiago y también en el Azuay hay tasas o impuestos que se están cobrando también con la finalidad de alguna manera brindar las garantías de una buena vialidad en el sector urbano. En ese contexto se estaba hablando de que el cantón El Pangui, con la tasa que había aprobado para el uso de la vía pública, había generado este inconveniente. ¿Cuál es su criterio al respecto? Le damos la cordial bienvenida. Buenas tardes. Buenas tardes, mi estimado Richard, y un saludo especial pues a todos quienes nos ven y nos escuchan a través de este medio. Sí, efectivamente, pues nosotros aprobamos una ordenanza con la finalidad de poder dar un mantenimiento a un paso provisional que se acondicionó para que pasen los vehículos. Entonces, el objetivo principal con esa ordenanza, pues era, primero que nada, darle mantenimiento a ese paso provisional y también con el excedente tratar de dar un mantenimiento vial dentro de la parte urbana de nuestro cantón. Entonces, ese fue el objetivo primordial por el cual se hizo la ordenanza. Ahora, si bien es cierto, eh, los señores transportistas tomaron otra ruta. Yo no podría opinar sobre los criterios de los otros gas municipales, si les, no sé, tomaron algunas acciones o algo para mitigar los impactos de este transporte, pero yo le podría hablar lo que realmente está sucediendo o sucedió aquí en nuestro campo. Claro, ahora, luego de este tipo de medidas que se adoptaron, la ciudadanía, muchos transportistas, muchos habitantes de la ciudad del Pangui, incluso en redes sociales manifestaban que esto estaba interrumpiendo, afectando de alguna manera eh, la, la actividad económica que tiene el Pangui, producto precisamente de esta movilización de los transportistas del material que sale desde la mina de la EXA. ¿Usted considera que esto es así, que se está afectando realmente al comercio, se está afectando al sector incluso hotelero o al sector incluso de los restaurantes? Bueno, eso es bastante discutible, ¿no? Lo que sí hay una verdad que es muy clara. Nosotros, esta ordenanza surge de la necesidad que le decía de darle un mantenimiento a ese paso lateral, porque en conversaciones anteriores, ya prácticamente más de un año, hemos conversado con la EXA para que sean ellos los que nos den arreglando ese camino, o sea, poniendo el asfalto de esos 2,6 kilómetros de vía. Porque le comento que al inicio de la administración nos reunimos con ellos, les planteamos tres alternativas. La una fue un paso lateral definitivo, que realmente dijeron que es muy costoso, que ellos no podrían asumir. Luego les planteamos una segunda alternativa y técnicamente pues se manifestó que no era viable esa opción por el hecho de que se pasaba por una zona de inundaciones en el sector de la recta. Entonces quedaba la tercera opción, que son estos 2,6 kilómetros de paso provisional.
Ya. Entonces, lamentablemente, no se llegó a concretar nada. Estábamos espera y espera y nunca se llegó ya a concretarse la obra. Entonces, por eso fue que nosotros tuvimos que tomar esta decisión para ser nosotros quienes asumamos por lo menos el mantenimiento, porque realmente con los ingresos que se iba a tomar por esa tasa, no se podía alcanzar para asfaltar esa vía. Ahora, respecto al económico, si bien es cierto, he escuchado muchos criterios al respecto de que la provincia iba a sufrir un impacto tremendo por el hecho de que los señores decidan irse por otro lado. Eso es discutible porque quienes tenemos bien claro los conceptos económicos sabemos que eso no es tan así. Porque, primero que nada, si nosotros analizamos el transporte pesado, el verdadero valor o verdadero movimiento económico no es pues aquí, no es donde prestan el servicio, realmente es en la importación y comercialización. Por darle un ejemplo, si Ya. son 200 trailers los que están trabajando aquí en la compañía, cada trailer haciéndole un precio redondeado de $150,000, eso da un total aproximado de $30 millones. Pero esos $30 millones no es que quedan aquí en el país, no quedan en Zamora, quedan donde se comercializan los vehículos, que puede ser Quito, Guayaquil o Cuenca. Entonces, ese es el grueso del movimiento económico. Ahora decían que respecto de la ruta, que la vulcanizadora, que el restaurante, que el hotel, de igual manera eso también es relativo. ¿Por qué? Porque en un trayecto de más de 400 kilómetros que viene desde Tundaime hasta llegar a Machala, entonces no todo se hace aquí en el cantón, porque es una ruta larga. Imagínense, un vehículo cargado sale desde Tundaime. Si hablamos de restaurantes, no va a venir a almorzar o desayunar aquí en el PAN, y lo hará después de 1 hora o 2 horas ya de trayecto, mínimo. Ya. Ajá. Respecto a lo que son hoteles, hasta donde yo sé, no vienen a dormir acá los choferes. Entonces vienen simplemente, si que vienen de Yanzasa, vienen a cargar y se van por las mismas. Entonces habrá, digamos, casos especiales que tal vez venga alguien y duerma por acá. Entonces, eso es muy discutible. Y yo le digo a usted, o sea, como decía el señor compañero alcalde de Gualaquiza, cuando él le hicieron una entrevista, pues estaba muy contento, decía que va a mover la economía, que se va a poner una cosa, que va a poner otra cosa, que ya vende la colita. La verdad, yo discrepo, respeto sus opiniones, pero discrepo con eso. Porque como digo, vender una colita, eso realmente no es mover una economía. Lo que nosotros queremos es que los señores de la EXA hagan esa vía que está sobre los $2,500,000. Esa inyección de capital que se queda aquí en el Cantón El Pan, eso es reactivar verdaderamente la economía. Ahora, Entonces, concejal, usted lo ha explicado muy bien. Ese es el punto de vista que tienen algunos ciudadanos, pero usted ha defendido su punto de vista en el sentido de que no hay una real afectación. Pero incluso luego de lo que se había anunciado por parte de algunos otros municipios en la provincia de La Suay, provincias incluso de Morona Santiago, con respecto a la movilización de estos tráileres y la ruta que están utilizando, ellos también están exigiendo que se les dé recursos para poder mantener estas vías. Y hay ya posibilidad de que se retome nuevamente la vía hacia el puerto principal por la ruta que la habían considerado dentro de Zamora Chinchipe y también provincias de Loja y El Oro. Ahora, ¿ustedes han mantenido algún tipo de reunión con los transportistas? ¿Han mantenido reuniones con la empresa EXA para hablar del tema? sí, bueno, lo que quería terminar la idea anterior. O sea, esto de que de los criterios que decían, pues que respecto a que los trailers se vayan por otro lado era una pérdida fatal para la economía del país. Como le dije, eso es totalmente relativo. O sea, desde mi punto de vista, no es así. Y si no, le doy un ejemplo. Si el transporte pesado, el transporte del concentrado de cobre, fuese la panacea económica, no estarían pues, los señores de allá del Cantón Limón, de Gualaceo, molestos y pidiendo recursos para el mantenimiento vial. Porque tome en cuenta que es una actividad
que trae también sus problemas, eso hay que reconocerlo. Ya, Entonces, tiene que de alguna manera también el Estado inyectar recursos para corregir ese tipo de problemas que genera esa actividad, aunque no sea la culpa de los transportistas, pero lamentablemente así es, o sea, genera problemas. Ahora, volviendo al tema de las reuniones, ¿se han podido reunir? respecto a las reuniones, efectivamente, nosotros nunca hemos perdido el diálogo con la empresa EXA, encabezados obviamente por el señor alcalde. Entonces, el señor alcalde tiene clara la película en el sentido de que nosotros siempre hemos dicho a los señores de la EXA que mientras eso no se haga la vía, nosotros no vamos a modificar la ordenanza, independientemente de lo que los señores transportistas hagan huelga, de que algunos se hayan portado malcriados, nos hayan insultado y todo eso, nosotros no. Entonces, en esta ocasión, los señores de la EXA nos han manifestado que están dispuestos a hacer la construcción de la vía. Entonces, nosotros damos el siguiente paso, que es llegar a una modificación de la ordenanza. ¿Y cómo quedaría la modificación? ¿Cuál sería esa modificación? ¿O sería mejor de pronto echarla abajo a toda la ordenanza como tal? No, lo único que se modificaría es la tasa que se cobra, que está especificada en la ordenanza, más no el resto. ¿Por qué? Porque en esa ordenanza está la parte económica que se cobra la tasa y también la parte regulatoria. La parte regulatoria no la vamos a cambiar, porque imagínense lo que es tener trailers por el centro del cantón. Entonces, eso realmente no se ve bien y es una contaminación visual terrible. Entonces, eso no lo vamos a quitar. Lo que sí se va a modificar es la tasa. Ahora, este acuerdo al que usted hace mención, ¿cuándo se lo obtuvo y cuándo se hará efectivo también? Ya, hace la semana anterior el señor alcalde conversó con los señores de la EXA, ellos manifestaron ya su predisposición para la construcción de la vía. Entonces, una vez que los señores de la EXA ya dieron su visto bueno, también los invitamos a los señores transportistas para indicarles las condiciones en las que nosotros haríamos el siguiente paso, que es la modificación. ¿Y en qué plazo? Realmente hay que seguir el orden establecido, ¿no? En este caso es, primero viene el señor alcalde tiene que enviar el proyecto a la Comisión de Legislación, la Comisión de Legislación pasa luego al Consejo, y el Consejo autoriza para que el señor alcalde ya firme el convenio. Entonces yo estoy convencido que en el transcurso de esta semana ya se tendrá un resultado ya definitivo respecto a esto. Ahora, el compromiso asumido por parte de EXA, ¿en qué plazo debería iniciarse a cumplir también? Sí, por supuesto, o sea, eso está especificado. Nosotros queremos que máximo en un año se haga la construcción de la vía con los servicios que eso incluye, ¿no? Lo que es alcantarillado fluvial, sanitario, aceras y bordillos. Entonces, todo eso, ellos se comprometen a realizarlo en un año. Claro, sé que usted no tiene nada que ver con los otros cantones, pero hay tasas similares en cantones vecinos de ustedes que también afectarían a los transportistas. Sin embargo, ellos no han llegado a ningún tipo de acuerdo. ¿Usted considera que el Pangui tiene que llegar a este tipo de acuerdos, de negociación, como para dar una muestra de que sí se puede lograr de pronto esta colaboración de parte de la empresa? En ese sentido, yo vuelvo a manifestar, mi estimado Richard, yo no puedo opinar por el accionar de otros cabildos. Yo en este caso lo hago por las actuaciones de nosotros que estamos haciendo aquí en el Cantón El Pangui. ¿Y por qué se llegó a este acuerdo? O sea, vamos a la parte económica. Nosotros, la recaudación que íbamos a tener por concepto de esta tasa no nos alcanzaba para hacer ese paso lateral. Realmente, haciendo cuentas, necesitaríamos, sin topar un solo dólar de esos ingresos, aproximadamente unos 7 años para construir ese paso provisional. Entonces,
Para el cantón, obviamente, esto es muy beneficioso, porque, insisto, no avanzaríamos a hacer la obra y considero que es un buen acuerdo para los intereses de acá del cantón. La tasa que pongan o no pongan en otros cantones, serán ellos los que tendrán que dilucidar qué es lo más conveniente para ellos. Ahora, concejal, el problema del transporte es uno de los tantos problemas que se generan producto de precisamente este cambio que debe existir, o estos ajustes que hay que realizar en un proyecto minero de tal envergadura como es el de Mirador. En ese sentido, se están de pronto revisando algunos otros aspectos como para poder seguir impulsando el desarrollo de su localidad, de su cantón, pero que también lógicamente permita que el tema minero continúe con normalidad. Claro, como usted decía, pues actualmente se genera problemas por la actividad minera. Una ya era el transporte, que esperemos que ahora ya se solucione por lo menos la problemática que se había generado con nuestra ordenanza. Pero también tenemos un puente también que se cayó, y por eso dentro de estos acuerdos está que el señor gobernador se Ya. comprometa firmemente a la gestión de recursos para la construcción de ese plan. Vale recalcar también que los estudios los está realizando la empresa EXA en convenio con el gas municipal del país. Ahora, ¿qué otras actividades? Nosotros consideramos, y personalmente considero, que hay otras actividades que dan muchos réditos y no son contaminantes, como por ejemplo el turismo, como por ejemplo fortalecer la universidad. Eso sí realmente genera mucho movimiento económico y ayuda para que las familias y todo eso mejoren su estatus económico. ¿Se puede combinar de pronto con estos recursos provenientes de la minería para fortalecer el área turística, el área de la educación superior, que por cierto ustedes tienen universidad en su jurisdicción y que necesita potenciarse aún más? Por supuesto, nosotros seguiremos pidiendo el apoyo de la EXA para fortalecer la universidad, porque hay algo que es muy importante. Le doy un ejemplo que pasó aquí en un barrio San Roque. Ya. Ahí explotaron una mina por muchos años y Ujú. solamente el aporte que hacía esa minería al barrio era, en tiempo de fiestas, traer un artista. Ese era todo el aporte que daba esa empresa. Entonces, acá no queremos que pase lo mismo, no queremos solamente que se le pida uniformes, que se le pida, qué sé yo, fundas de caramelos, porque eso se acaba en un momento. Pero, por ejemplo, si se construye este paso lateral provisional, eso sí es un adelanto para el cantón. Si se fortalece la universidad con recursos provenientes de la minera, eso sí es adelanto para la universidad. Si ayudan a fortalecer el sector turístico, eso es muy importante, porque la minería tiene su tiempo de caducidad. Serán 10, 20, 30 años, pero de ahí, ¿con qué nos quedamos? Claro, Entonces, pero ahí tenemos. también hay algunos que dicen que eso ya es responsabilidad del gobierno, porque la empresa como tal está entregando los recursos o entregó gran parte de los recursos, incluso en la década anterior al gobierno del expresidente Rafael Correa, ya se entregaron anticipo de regalías o regalías anticipadas, y se dice que los compromisos debería haberlos cumplido ya el gobierno, especialmente en el tema de pasos laterales como el de Zamora incluso. Si bien es cierto, eso también yo lo reclamé en una sesión solemne que tuvimos aquí en el PAN, porque esa ley amazónica está mal concebida, porque el 60% de las regalías entra a lo que es la CTA, y lamentablemente como gas municipal no puede sacar recursos directamente, sino es a través de proyectos. Entonces, si uno se presenta un proyecto y ellos le dan largas o le ponen cualquier pretexto para que no salga aprobado el proyecto, entonces el cantón nunca ha recibido nada. Y esa es la verdad. O sea, desde que se aprobó la ley amazónica hasta la fecha, al menos en nuestra administración, no hemos tenido un solo proyecto aprobado. En otras palabras, no hemos recibido dinero por las regalías. Ya, ajá. Ahora, respecto a lo otro que dice que ellos cumplen con su deber, es verdad, pero también hay el sentido de responsabilidad social. Lo que trabajan las empresas con la ISO me parece 3000, donde se habla de que las empresas deben tener
su responsabilidad social, colaborar con el sitio, colaborar con la comunidad. Incluso la misma EXA tiene un fondo de recursos comunitarios, me parece que ellos lo llaman así, que sirve para el desarrollo del sector donde están ellos trabajando. Entonces, esos recursos deben ser bien canalizados, no pedirlos en cosas que se van a acabar en un día, 2 días, sino más bien que quede de largo para el servicio de las futuras generaciones. Porque tomen en cuenta que nosotros, las autoridades, somos de paso. Por ejemplo, en nuestro caso, ya en 2 años y medio ya nos vamos. Pero vendrán otras generaciones y tendrán que ellos ver lo que ha quedado de esa minería que está actualmente explotando nuestros recursos. Señor concejal, le agradecemos muchísimo por haber aceptado esta entrevista. Quisiera su mensaje final para nuestros amigos que nos siguen a través de nuestras redes sociales. No me queda más decirles a todos los panguenses que confíen en sus autoridades. Todo lo que nosotros estamos haciendo es pensando en la comunidad, pensando en todos ustedes. No crean en falsas noticias que aparecen en redes sociales, no crean en los comentarios que por ahí veo, por ejemplo, pseudos políticos o pseudo dirigentes que se han dedicado a denigrar, a decir muchas mentiras. Y voy a aclarar una de esas que ronda en la cabeza de los ciudadanos, ¿ya? Que han dicho que nosotros no queríamos la vía, que nosotros queríamos la plata. Compañeros, eso es falso. Nosotros siempre hemos pedido a los señores de la EXA que nos construyan la vía, independientemente de quién la realice. Si ellos cogen una empresa, contratan una empresa para que la haga, para nosotros mucho mejor, para deslindarnos la responsabilidad del manejo del dinero. Entonces, si vuelve alguien a repetir eso, por favor, no crean, porque eso es mentira. Entonces, eso es, mis queridos conciudadanos, nosotros lo que estamos haciendo, lo hacemos por todos ustedes. Un abrazo a la distancia. Muchísimas gracias al concejal del Cantón El Pangui, Wilson Arias, con quien hemos conversado respecto a esta problemática que se ha dado con el transporte del cobre y la ruta que han adoptado los transportistas con la finalidad de buscar una alternativa ante las políticas aplicadas dentro de cada uno de los cantones. Y me refiero a través de ordenanzas, el cobro de tasas por el uso de la vía pública. Nos ha aclarado que ya se ha llegado a un acuerdo con la empresa y que hay la posibilidad de que se ejecute una vía que permitiría al sector del transporte pesado transitar sin afectar las vías urbanas del sector de El Pangui, de la ciudad del Pangui. Amigos y amigas, muchísimas gracias por su sintonía. Nosotros nos vamos a la pausa. Como siempre, les invitamos a ustedes a mantenerse con nosotros a través de www.infozamoracom.com. Estamos siempre con las noticias actualizadas. Un gusto acompañarles. Permiso. Una decisión puede cambiarlo todo. Es una acción que te cambia para bien. Pero ¿por qué sigues pensando una y otra vez? Este es el momento para decidir, ser diferente y decidir ser el mejor. Decidir que para ti todavía no es suficiente. Decidir perder el miedo al tiempo y lo desconocido. Decidir continuar por tu vida y la de él. Decidir que tú lo vas a lograr. Porque para ser más tienes que decidir hacerlo. UTPL, decide hacerlo. Decide ser más.